Hola y una cálida bienvenida a esta nueva inversión profunda. Antes de entrar en materia, hay un detalle fundamental que destacar sobre el análisis de hoy, Un detalle muy importante, sí. y es que este contenido ha sido creado de manera exclusiva para el canal No Debiste Llegar Aquí, así que a toda la audiencia que nos acompaña hoy se le invita encarecidamente a suscribirse al canal. Exacto. Además, sabemos que hay un interés enorme por conocer anécdotas de terror reales, esas experiencias inexplicables que hielan la sangre en plena noche, ¿verdad? Totalmente. Por eso, cualquier persona que haya vivido algo así, que no dude en enviarlo para que podamos analizarlo en futuras entregas. Las historias reales son el núcleo de esto. Desde luego es una iniciativa fantástica, porque, a ver, las historias que la gente vive en su día a día, muchas veces, contienen exactamente los mismos patrones que los mitos antiguos que estudiamos. Y aportan una capa de profundidad tremenda a la tradición oral. Y hablando precisamente de tradiciones que quitan el sueño, la misión en este análisis a fondo es explorar una de las leyendas más aterradoras y complejas de la cultura mexicana. Madre mía, la que tenemos hoy. Vamos a indagar en los orígenes, las reglas y los secretos más oscuros del charro negro. Y para desentrañar todo esto, tenemos sobre la mesa una pila de fuentes verdaderamente rica. Sí, hemos revisado material muy variado. Tenemos antologías de terror clásico, recopilaciones modernas de tradición oral, e incluso unos estudios antropológicos bastante densos sobre la naturaleza legal y espiritual de los pactos demoníacos durante la época colonial. Que eso es fascinante. Pero conviene hacer una advertencia desde el principio para quienes nos escuchan. No estamos ante el típico relato de fantasmas diseñado para asustar a los niños y que se vayan a dormir. ¿Qué va? Para nada. Lo que revelan estas fuentes es una advertencia intergeneracional sumamente compleja. O sea, es una red de historias que hablan sobre el cobro inexorable de las almas, hablan del peso literal y figurado de las monedas de oro y de una seducción muy particular que emerge directamente desde las profundidades del inframundo. Es que para entender la magnitud de este espectro, primero hay que mirar al hombre que fue. Porque según nuestras fuentes, el origen de la leyenda del charro negro no empieza con azufre ni fuego. Empieza con algo terriblemente humano. La avaricia pura y dura. Eso es. Antes de ser una aparición, este personaje era un joven de una familia campesina sumamente humilde. Había amor en su casa, sí, pero la miseria era la norma. Y lo llamativo de este chaval era su obsesión enfermiza por el lujo. Una necesidad de aparentar un estatus que evidentemente no tenía. Exacto. Las fuentes relatan cosas muy extremas, ¿eh? Cuentan que era capaz de pasar días enteros sin probar bocado. Literalmente matándose de hambre solo para ahorrar el dinero suficiente y comprarse un sombrero de ala ancha de la mejor calidad. Fíjate, esa imagen inicial es desoladora, pero a nivel psicológico es muy reveladora. Hablamos de una persona que ha roto por completo con su instinto más básico, de supervivencia. Prefieren no comer a no aparentar. Exactamente, prefiere la inanición a la falta de estatus social. Nos muestra a un individuo cuyo vacío interno es tan inmenso que cree que solo puede llenarse con tela bordada y apariencias. Y esa vulnerabilidad es precisamente el caldo de cultivo perfecto para lo que viene después. Claro, porque la tragedia no tarda en llegar. Sus padres fallecen, y al quedarse solo, la realidad de la pobreza lo golpea con una crudeza insoportable. Se ve atrapado en una vida de trabajo de sol a sol que alimente su vanidad. Es en este punto de desesperación total cuando toma una decisión escalofriante. Decide invocar a Lucifer. Y lo peor es que funciona. Sorprendentemente funciona. El diablo se presenta, lee perfectamente esa ambición desmedida y le ofrece un trato muy claro. Riquezas incalculables a cambio de su alma. Y el joven, ciego de avaricia, acepta. Lo fascinante de esto es cómo la leyenda encaja como un guante con la estructura documentada de los pactos demoníacos en la historia. A ver, si analizamos los estudios académicos sobre la Nueva España, como los trabajos de la investigadora Claudia Carranza, descubrimos algo increíble. Cuéntanos. Pues que el pacto explícito no era visto como un simple cuento de viejas. La Inquisición documentaba estos casos casi como si fueran infracciones mercantiles. Es alucinante pensar en esa burocracia para temas del más allá. Totalmente. Había una fórmula legal en la mente de la época. Hay un momento de crisis absoluta, luego una renuncia voluntaria a la salvación y finalmente un acuerdo verbal o escrito. En estos registros históricos, la figura del diablo no es un monstruo caótico. Es más bien un notario, ¿no? Eso es
Es un prestamista impecable, un notario del inframundo que otorga un crédito fabuloso porque sabe que el aval que se queda a cambio es la eternidad de esa persona. No hay riesgo de impago para él. Resulta fascinante que todo esto se documentara a ese nivel. Pero volviendo a la historia de nuestro protagonista, él firma ese crédito espiritual ciego de arrogancia. Y de la noche a la mañana lo tiene todo. Todo lo material, claro. Y efectivamente. Sin embargo, las fuentes subrayan cómo el peso de esa decisión empieza a pudrir su vida desde dentro. Con los años, este joven convertido en un acaudalado charro descubre la absoluta vacuidad de su fortuna. Porque el dinero no compra el alivio de saber lo que te espera. Ya te digo. Gasta cantidades obscenas en apuestas, en alcohol, en mujeres, en unos trajes negros adornados con auténticos botones de plata brillante. Pero el vacío sigue ahí. Nadie se acerca a él por afecto, solo por interés. Y mientras tanto, su juventud se esfuma, carcomida por los excesos y por esa paranoia constante del trato que hizo. Es un peso insoportable. Es que es un ejemplo de libro de lo que en literatura y folclore se conoce como un trato fáustico. Para quien no esté familiarizado con el término, viene de la leyenda de Fausto. Se refiere a cualquier acuerdo donde una persona intercambia valores morales o espirituales supremos a cambio de riqueza material ilimitada. O poder o conocimiento. Exacto. Y la moraleja inherente a cualquier trato fáustico es que la riqueza obtenida por estas vías antinaturales jamás proporciona satisfacción. Al contrario, aísla al individuo de la humanidad. El pactante termina rodeado de oro, pero sumido en una soledad y una miseria psicológica absolutas. Y aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión de hoy. Porque el diablo tiene fama de muchas cosas, pero nunca de olvidar una deuda. Llega el momento estipulado, se acaba el plazo. El reloj llega a cero. Y cuando Satanás regresa para notificarle que el cobro es inminente, toda esa arrogancia del charro desaparece, da paso a un terror indescriptible, y en un ataque de ingenuidad y cobardía absolutas, el hombre cree que puede esconderse. Madre mía. Sí, da la orden a los trabajadores de su enorme hacienda de llenar la propiedad de cruces e incluso mande construir una capilla en sus terrenos, convencido de que la arquitectura sagrada va a anular un contrato espiritual. Una maniobra que demuestra una incomprensión total de las reglas del juego que él mismo aceptó. Como detallan los manuales de demonología de la época colonial, cuando el consentimiento ha sido otorgado de manera libre y explícita, no hay símbolo físico que valga. No hay vuelta atrás. Ninguna. Ni talismán ni muro de iglesia puede revocar la firma. La deuda ya no pertenece al mundo físico, está grabada en la propia alma del deudor. Esas cruces en su hacienda eran poco más que decoración frente a un pagaré del inframundo. Y en el fondo debió intuirlo, porque el pánico no lo dejaba respirar. Así que toma la peor decisión posible. En medio de la noche, ensilla su caballo más rápido y leal. Agarra una bolsa enorme repleta de las monedas de oro que aún le quedaban e intenta huir. Huyendo de lo inevitable. Imagina la escena para quienes nos escuchan. Un hombre rico cabalgando a la desesperada en la oscuridad, creyendo que puede dejar atrás a su propio destino. ¿Qué narran las fuentes exactamente sobre ese momento del encuentro? Los textos describen una confrontación brutal, ineludible. El diablo lo intercepta en medio de un camino desolado. Y la sentencia por intentar evadir el pago no se hace esperar. Satanás no se limita a llevarse su alma sin más. Decide imponerle un tormento ejemplar. Un castigo a la altura de su vanidad, supongo. Exactamente. En ese mismo instante, bajo la luz de la luna, la carne del charro comienza a consumirse violentamente. Se seca, se encoge y desaparece hasta que solo queda un esqueleto blanquecino. ¡Qué horror! Irónicamente atrapado dentro de ese elegante y costosísimo traje negro de charro por el que tanto suspiró en vida. El traje queda intacto y los huesos secos debajo. Menuda imagen tan macabra. Y lo peor es que el pobre animal que montaba también sufre las consecuencias. En las descripciones clásicas siempre se habla de un corcel aterrador. ¿Cómo termina el caballo compartiendo esta maldición? Pues por intentar proteger a su amo. El caballo, siendo un animal noble, se encabrita e intenta patear a la aparición demoníaca. Por esa interferencia, es maldecido en el acto. La bestia se transforma en una entidad infernal, con los ojos ardiendo como carbones al rojo vivo. ¿Condenada junto a él? Condenada a no morir nunca y a cargar con el esqueleto de su amo por toda la eternidad. Y aquí, fíjate, es donde se revela la verdadera perversidad del castigo de Lucifer. El charro no va a arder en el infierno como un alma anónima más. Claro, tiene una tarea.
Su condena es convertirse en el empleado del diablo. Debe vagar eternamente por los caminos del mundo de los vivos, trabajando como cobrador de las deudas del inframundo. Y hay una cláusula de escape en esa maldición, que tiene que ver precisamente con la bolsa de oro que llevaba en su huida, ¿verdad? Efectivamente, la única manera de que este espectro encuentre la paz es hallar a un viajero nocturno que sea tan avaricioso como lo fue él. El charro negro debe ofrecerle esa misma bolsa de monedas de oro. Si el viajero, cegado por la codicia, acepta el dinero de manos del esqueleto, el traspaso se completa. O sea, le pasa la maldición. Eso es, el nuevo individuo ocupará su lugar como cobrador maldito, y solo en ese momento el charro original podrá descansar. Es decir, la maldición es básicamente un relevo basado en la codicia humana. Es fascinante. Pero la leyenda no termina ahí. Nuestras fuentes muestran que el charro negro no se dedica únicamente a buscar reemplazos financieros, tiene un comportamiento mucho más depredador. Un depredador en toda regla. También actúa como un seductor implacable. En multitud de regiones se le describe apareciendo no como un esqueleto, sino como un hombre increíblemente alto, apuesto y vestido de catrín. Y para la audiencia en España que quizá no use esta palabra, un catrín en México es un dandy. Un caballero de la alta sociedad. Un hombre vestido de forma exageradamente elegante y pulcra. En esta forma su objetivo no es repartir oro, sino cortejar a mujeres jóvenes que caminan solas al caer el sol. Si conectamos esto con el panorama general de las mitologías mundiales, el arquetipo del demonio seductor es muy antiguo. Pero las recopilaciones orales sobre el charro negro aportan un elemento geográfico y simbólico muy específico: su vinculación con el agua. Fíjate, el agua. Sus apariciones en esta faceta de seductor casi siempre ocurren cerca de pozos, manantiales, ojos de agua o canales. Hay que tener en cuenta que en la cosmovisión mesoamericana, el agua no es solamente un recurso vital, es considerada un límite difuso, una frontera natural y un portal directo de descenso al inframundo. El espectro utiliza estos cuerpos de agua como su puerta personal entre nuestro mundo y el más allá. Y para ilustrar esto de forma escalofriante, tenemos que hablar de una región muy particular. Para quienes nos escuchan desde fuera de México, Xochimilco es una zona al sur de la capital famosa por su inmensa red de canales y su arraigada tradición prehispánica. Un lugar lleno de misticismo. Totalmente. Allí ocurre una anécdota que se repite en varias de nuestras fuentes, cerca de donde hoy está el Museo Dolores Olmedo. Se habla de un hacendado rico con una hija de gran belleza. La historia arranca cuando este misterioso charro no va a buscar a la chica, sino que se presenta directamente en la parroquia local. Con un descaro absoluto. Trata de negociar con el sacerdote pidiendo permiso explícito para llevarse a una mujer de la zona. A cambio, lanza una oferta tremenda para una comunidad agrícola. Promete que a Xochimilco jamás le faltará el agua ni las buenas cosechas. Lo cual subraya esa naturaleza transaccional del mal de la que hablábamos antes. Promete prosperidad material generalizada a cambio de un solo sacrificio humano. Afortunadamente, en este relato, el sacerdote reconoce inmediatamente la naturaleza sulfúrica del visitante y lo expulsa de la iglesia, argumentando que él no tiene autoridad sobre las hijas del pueblo. Pero claro, una entidad así no se rinde ante un simple rechazo. En la documentación que revisamos, me llamó muchísimo la atención cómo el charro cambia de estrategia y va directamente a engañar al padre de la chica. ¿Cómo se desarrolla esa trampa en la hacienda? Pues se aprovecha de las convenciones sociales de la época. Se presenta ante el hacendado como un pretendiente de alta alcurnia, impecable, rico y educado. El padre, deslumbrado por la aparente fortuna del forastero y viendo un buen matrimonio para su hija, no percibe la oscuridad detrás de ese traje perfecto. Se deja cegar por las apariencias, igual que el propio charro en vida. Exacto. Le da acceso a la joven y el desenlace es devastador. Aprovechando que la propiedad contaba con un pozo profundo, un pozo sobre el cual, curiosamente, la tradición local asegura que aún hoy descansa una cruz de protección. El charro toma a la muchacha y se arroja con ella a las profundidades del agua, arrastrándola hacia el inframundo. Y nunca más se la volvió a ver. Nunca. Es una historia que te deja un nudo en el estómago porque combina la traición a la confianza familiar con un horror sobrenatural absoluto. Vale, vamos a desgranar esto un poco más porque si algo dejan claro estos relatos es la regla de oro de la que venimos hablando. Los pactos, ya sean directos o indirectos, siempre se cobran. Hay otro par de casos en la investigación que son perturbadores. Los casos de la tradición oral sí. Pienso en la historia del minero Juan,
un hombre amargado por su trabajo casi esclavo. Juan hizo un primer trato para conseguir dinero, pero la codicia lo llevó a hacer un segundo pacto, y las condiciones de ese segundo trato son sinceramente difíciles de procesar. Así es. El caso del minero Juan es de los más oscuros recopilados en la tradición oral. Juan no solo pidió más dinero, sino que se comprometió a proporcionar más hijos al diablo. Lo que hacía era viajar a pueblos lejanos, seducir mujeres, y cuando éstas daban a luz, él aparecía de la nada, ¡Qué barbaridad! arrebataba a los recién nacidos con la excusa de criarlos y los entregaba como pago para multiplicar su fortuna. Es un reflejo terrorífico de cómo la ambición extrema extirpa cualquier rastro de empatía o moralidad en un ser humano. Y el final de Juan no fue precisamente pacífico, según relatan los testigos del momento. Fue un evento catastrófico público. El día de su velorio, mientras la comunidad rezaba en la casa, la puerta principal reventó. Un charro, vestido enteramente de negro, irrumpió en la sala y gritó con una voz de ultratumba que venía por el último pago. En menos de un segundo, la figura se desvaneció, pero el ambiente se saturó de un olor nauseabundo a azufre y carne quemada. ¿Y qué encontraron en el ataúd? Cuando los familiares, presas del pánico, se acercaron y destaparon el ataúd de Juan, descubrieron que el cuerpo había desaparecido. En su lugar solo quedaba un esqueleto reseco y descolorido. Un final espantoso. Y no es un incidente aislado. En las crónicas de Tlaxcala encontramos un eco casi idéntico con la historia de Ramón, un zapatero de la ciudad de Huamantla, un tipo que vivía amargado, discutiendo a gritos con su esposa por la falta de dinero. La clásica frustración que el charro sabe aprovechar. En un ataque de ira irracional, Ramón sale a la calle gritando a los cuatro vientos que ojalá el mismísimo diablo le diera una fortuna para callar a su mujer. Y claro, las palabras tienen poder. Especialmente en la noche. Tras esos gritos, Ramón se aleja caminando en la oscuridad. De pronto, de un fogonazo de fuego cruzando el sendero, se materializa el charro negro. La entidad le entrega una pesada bolsa rebosante de monedas de oro como anticipo, dejándole muy claro que el precio final será su alma y que volverá a reclamarla. Y Ramón acepta sin dudar. Ramón, ciego por el oro, acepta. Pasa los siguientes años despilfarrando, viviendo entre lujos, fiestas y excesos, hasta que una mañana, de forma fulminante, amanece enfermo y fallece a las pocas horas. Y el cobro se repite de manera espectacular frente a toda la familia. Exacto. Durante el sepelio de Ramón, el cielo pareció rasgarse con un trueno ensordecedor que hizo temblar el suelo. Un resplandor rojo bañó la habitación y el charro se materializó frente al féretro. Anunció fríamente que venía a saldar la cuenta. Extendió la mano hacia el cadáver y desapareció en un instante. Dejando el ataúd. Cuando el humo rojo se disipó, el ataúd estaba completamente vacío. Solo quedó el hedor a flores marchitas mezclado con el azufre. Con todos estos ejemplos, queda clarísimo que este ente es implacable, pero afortunadamente, nuestras fuentes también arrojan algo de luz para los viajeros. A partir del estudio del folclore, hay un manual no escrito sobre cómo sobrevivir si alguien tiene la desgracia de toparse con este jinete, especialmente en fechas de alta carga espiritual como la Noche de Muertos. ¿Cuáles son esas directrices de supervivencia? Las reglas que la tradición oral ha mantenido vivas son muy precisas. Primero y principal, jamás, bajo ningún concepto, aceptar sus monedas, sus favores ni su compañía. Agarrar cualquier objeto que ofrezca sella el pacto inmediatamente. Ni tocarlo, vamos. Nada. Segundo, prohibido establecer contacto visual. Mirar directamente a los ojos del charro o de su caballo puede paralizar la voluntad y sumir a la víctima en un trance hipnótico. Fíjate, como una serpiente. Tal cual. Tercero, rechazar cualquier invitación a subir a las ancas de su caballo. Quien monta en ese corcel negro cabalga directo al inframundo y desaparece con las primeras luces del alba. Cuarto, mantener un silencio absoluto, no responder a sus saludos, no correr despavorido y ni siquiera rezar en voz alta, ya que cualquier interacción verbal lo atrae. Quedarse petrificado y callado. Y por último, buscar cobijo inmediatamente en un recinto iluminado o, preferiblemente, en suelo sagrado, como una capilla o una iglesia. Lugares que el espectro no puede profanar. Esto plantea una pregunta importante. Cuando nos alejamos del terror puro y analizamos todo desde una perspectiva antropológica.
¿Por qué una sociedad rural necesita mantener vivo y transmitir un mito tan elaborado y aterrador? Es una excelente pregunta. ¿Qué conclusión extraen los antropólogos de todo este compendio de historias? La conclusión es que estas leyendas funcionan como mecanismos vitales de control social y supervivencia comunitaria. El charro negro no es solo un monstruo, es la personificación del castigo a la codicia. Alimenta la idea de que buscar el enriquecimiento rápido, fácil y sin esfuerzo siempre conlleva la propia destrucción. Tiene mucho sentido. Además, sirve como una advertencia muy tangible, casi de protección civil para las mujeres de la comunidad. Un recordatorio de los peligros reales de transitar solas por caminos oscuros y de dejarse deslumbrar por forasteros carismáticos que prometen una vida de lujos. En esencia, la figura de este jinete refuerza los valores pilares de estas sociedades. El valor del esfuerzo, supongo. La importancia del trabajo honesto, la conformidad pacífica con la propia realidad y la desconfianza instintiva hacia la riqueza que aparece de la nada. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo traemos a nuestro presente? Tras analizar estas historias y desglosar las fuentes, queda claro que el mito trasciende al esqueleto vestido de gala. El charro negro es la representación perfecta, casi poética, del precio oculto que siempre tiene el éxito instantáneo. Un reflejo de nuestras propias ambiciones. Claro. Vivimos en una época que idolatra la riqueza rápida, que aplaude el estatus por encima de la ética y donde todo el mundo parece buscar un atajo. Visto así, el sonido de esas monedas de oro tintineando en la noche resulta escalofriantemente actual. Es un recordatorio brutal y atemporal de que todo atajo, absolutamente todo atajo, exige un peaje. Y tanto que lo exige. Antes de concluir, se recuerda de nuevo a toda la audiencia suscribirse al canal No Debiste Llegar Aquí. Para cualquier persona que haya sentido que una sombra sigue sus pasos en un camino solitario, o que conozca una historia donde la ambición desmedida terminó cobrando un precio demasiado alto, los canales están abiertos para recibir esas experiencias. Hay mucho interés en leerlas y explorarlas en futuras inmersiones. Para poner punto final a la inmersión de hoy, me gustaría lanzar una reflexión que, aunque no aparece explícita en los textos, surge de la propia naturaleza de las reglas del mito. Hemos establecido que la única forma de que el joven campesino original, el primer charro negro, logre descansar es consiguiendo que un incauto acepte su pesada bolsa de oro y asuma la maldición. Es decir, el eterno traspaso de la condena. Exactamente. Ahora, si nos detenemos a observar la inmensa codicia, el materialismo salvaje y la adoración por el dinero fácil que domina gran parte de la cultura contemporánea, resulta lógico preguntarse algo inquietante. ¿Es estadísticamente probable que durante cientos de años nadie haya aceptado ese oro en algún camino solitario? Ostras, ¿quieres decir qué? Cabe la posibilidad de que el joven campesino del mito original llevara décadas o incluso siglos descansando en paz. Quizás la entidad que cabalga hoy en día, envuelta en ese traje impecable y con ojos de fuego, no sea un espíritu de la época colonial. Podría ser alguien de ahora. Podría ser simplemente un viajero de nuestra propia era, un contemporáneo que, como tantos otros a nuestro alrededor, pensó ingenuamente que el dinero que caía del cielo no traía atada una deuda eterna. Es una perspectiva perturbadora que, sin duda, nos mantendrá alerta la próxima vez que se escuche el galope de un caballo en el silencio de la noche, o el tintineo de unas monedas a nuestras espaldas. Con este eco inquietante damos por concluido el análisis de hoy. Un inmenso agradecimiento a quienes nos acompañan al otro lado del audio en esta inmersión profunda. Que nuestra audiencia se mantenga a salvo en la oscuridad. Hasta la próxima.